Buen día, bienvenidos a este espacio de los tubos y Postdata Digital. Hoy estamos aquí con Francisco Benítez, que es curador independiente. También estamos con Abril Sales, curadora y gestora cultural, y con Virginie Castel, editora independiente y curadora. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a conversar en torno al rumbo y cómo se está dando la cultura independiente en Monterrey/San Pedro. Entonces, quisiera empezar preguntándoles, ¿qué entendemos actualmente como gestoría independiente? ¿Qué se puede entender como gestoría independiente? Bueno, yo creo que el término de independiente no está tan vigente en realidad. Es como una herencia que ha venido como desde los 80s, 90s, y sí creo un poco que se retoma del centro del país. De toda esta escena, pensando en arte contemporáneo específicamente. Y más bien ahora creo que es muy difícil plantear la pregunta de independiente de qué o de quién. No podemos ser independientes unos de los otros y entonces a mí me causa mucho conflicto definir la Cresta como un espacio independiente o como una iniciativa independiente. Tal vez autogestiva podría ser un término más apropiado. Sin embargo, como en lo general, creo que hablar de lo independiente es hablar de lo no institucional. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, Paco, ¿crees que hablar de o poner el término independiente dentro de una producción cultural necesariamente la embiste como de una sensación como de resistencia a cierto sistema o a cierta institución? Como de resistencia, no, me parece que más bien es este sentido de estar desprendido de lo institucional de alguna manera. De una u otra forma luego existe también que ciertos espacios que se denominan independientes se convierten un poco en eso, ¿no? Casi sin quererlo se van convirtiendo como en algo institucional, pero yo creo que es más bien, más que una resistencia a lo que ocurre, es actuar de manera orgánica o natural hacia una necesidad, ¿no? Tener una respuesta hacia algo que se necesita. ¿Cómo te consideras, autogestivo o independiente? Creo que un poco de todo. Con el paso del tiempo como que me ha ido aconteciendo un poco de todo. Virginie, en tu práctica editorial hablas de que eres parte de una editorial independiente, de hecho formas parte de grupos de editoriales independientes. ¿Cómo lo podemos definir en el área de la literatura? Bueno, yo como tengo varias crisis pasando al mismo tiempo respecto a mis propias categorías. Literatura no estoy segura porque yo estoy en el cruce entre literatura y arte visual y trabajo con artistas que trabajan con la palabra. Me he considerado independiente por un inicio como por decir, sí, todo el mundo dice que lo soy, ¿no? Como cuando te ponen un nombre, no lo cuestionas mucho, hasta llegar a un cuerpo de trabajo y decir qué estoy haciendo realmente. A mí independiente no me gusta tampoco en un sentido, no me siento relacionada a lo independiente más allá de que no soy una institución, claramente, y tampoco estoy peleada en trabajar con la institución en proyectos específicos. Me considero autogestiva, quizás con la literatura o con el impreso como tal. Me he considerado emergente a un inicio más que independiente, en lo que he estado tratando de decir con mis formatos, realmente. A ver, ¿podrías responder un poco a esta intriga en torno al término y sobre esto que dices de que quizá habría que redefinirlo como autogestivo, específicamente respecto a lo que se escribió por parte de un crítico de arte muy conocido, sí, de la ciudad, de Eduardo Ramírez? Pues no me atrevería como a... Más bien, tuve un intento de... No un intento. Tuve como una salida pública, comenté de manera pública en redes sociales sobre el texto particular
y el texto particularmente, y lo he comentado con algunas otras personas también, me parecía que caían muchas asunciones respecto otra vez como de la etiqueta de lo independiente frente a lo institucional. Y daba por hecho también, justo lo que comentaba ahora Virginie, que ser independiente es chocar con la institución. Y no necesariamente, porque también hay apertura para trabajar con iniciativas o invitaciones que vienen desde la institución pública o privada. Entonces, esta redefinición en Monterrey particularmente, yo pensaría que está todavía como gestándose. No me atrevería a decir como un término, yo digo autogestivo porque es como desde donde yo me enuncio. Sin embargo, colegas, Francisco, Virginie y otros en la ciudad, tienen otras prácticas que un poco pueden parecer independientes, un poco pueden, como decía Paco, estar también rayando en lo institucional, sin satanizarlo, ¿no? Sí, no hay como una etiqueta de esto no, y esto sí, porque esas definiciones tan categóricas creo que nos quedan un poco cortas, generacionalmente hablando. Sobre todo en términos espaciales, o sea, yo no trabajo con un espacio como tal, más que el impreso que viaja, que se mueve, que permite otras definiciones. Yo tengo el problema de que, siendo una editorial, soy una empresa, o sea, no puedo tener ISBN y estar en una tienda de museo, por ejemplo, que es ahí donde también viene la cuestión de hasta donde trabajo distribuyo en el Museo Marco, que es una institución del arte, ¿no? Pero si yo no tengo los ISBN, pues no existo, y si no soy una empresa, no puedo operar. Entonces no es una empresa, es una institución como tal. Entonces hay una contradicción interna ya en mi propia práctica. Pero en términos de espacios, pues también tu geografía, tu dirección curatorial, creo que ahorita estamos más interesados en saber qué estamos diciendo o queriendo decir a qué tanto peleados estamos con la institución. En realidad, si hay tantos espacios que salen de la iniciativa propia, es porque quizás no hay suficiente espacio en la institución para todos, o una representatividad que no es toda. Y ese problema pues es el mismo que desde los 70s, ¿no? O sea, sí hay un problema recurrente que se sigue trabajando, pero el motivo de cada quien ya es como... Hay espacios como el taller que está en una colonia más popular, que ya de por sí, por estar ahí, están operando algo, ¿no? Diferente a yo cuando me estoy transbordando del centro acá. O sea, no sé, están pasando cosas, se está abriendo la ciudad, se están creando rutas muy interesantes. Que no sé si tiene que ver eso con lo independiente, pero es una resistencia a la independencia, como tú decías, de no estamos solos, o sea, somos una red. Creo que hay esa noción ahorita trabajando mucho en lo independiente. Desde esta iniciativa del expendio, ¿qué nos puedes platicar sobre el proyecto curatorial que están manejando en el espacio? El proyecto curatorial, fíjate que es algo bastante abierto, ¿no? No nos cerramos a algo específico en particular. Tenemos relativamente pocos proyectos también llevados a cabo. Este mes de agosto vamos a cumplir un año, pero nuestros proyectos han sido como que en otras vías, ¿no? Nos hemos movido también hacia charlas, hacia entrevistas, hacia hacer entrevistas en video con artistas, con curadores, pero realmente desde la postura curatorial creo que no tenemos una postura definida en algo específico. Nos gusta mucho poder tener esas variables. A veces lo llevamos a cabo como equipo y a veces alguien se encarga específicamente de trabajar con el aspecto de la curaduría, dependiendo del proyecto o de quién lleva el proyecto. Y en realidad pues todos los demás soportamos, ¿no? De una u otra manera lo que se lleve a cabo. ¿Cómo se da el proceso curatorial en la Cresta? En la Cresta, bueno, el programa curatorial central se llama Desde el Cuerpo la Tangente y es para trabajar con artistas que usan su cuerpo como medio de producción y que además hacen como una especie de invitación
al espectador para que también participe en la obra. No me gusta usar el término como activación ni interactivo, porque tiene connotaciones particulares con las que no estoy de acuerdo. Sin embargo, sí hay una invitación a que el espectador sea parte de la pieza, de alguna forma muy sutil. No es que tienes que pararte en un lugar y apretar un botoncito y entonces reproducir un sonido, lo que sea, sino más bien estoy pensando como en los traslados y sí pensando en términos de la ciudad, como en el contexto en el que estamos habitando y desde donde estamos trabajando y produciendo los artistas, curadores, críticos, gestores, todos. Entonces me interesa mucho empezar a dialogar con lo que sucede fuera de los espacios definidos como espacios de arte, ya sea artes visuales o arte en general. Algunos de los proyectos más bien todos los proyectos que han sido parte de este programa curatorial tienen un momento en un lugar lejos de la cresta y después otro momento, como en términos más expositivos tradicionales, vamos a decir, en la cresta. Entonces, pensando en esta cuestión del espectador que participa, va a haber una primera parte del proyecto y después a lo mejor hay solo unos kilómetros, pero a lo mejor también hay media hora o 2 horas de traslado, o a lo mejor vas 2 semanas después, y entonces todo eso que pasa en ese traslado temporal y espacial complementa, o sea, como se enmarca en el paréntesis de lo que es el proyecto de determinado artista. Sí hay un interés por como cuestionar, a lo mejor desde ahí es donde viene mi parte un poco de resistencia en la cresta como curadora, de cuestionar la experiencia del arte en el espacio arquitectónico del arte o fuera de él y pensar como en la ciudad como este espacio de experiencia. ¿Cómo creen que se relaciona la práctica curatorial con el espacio público? ¿Cómo lo podrían relacionar ustedes? Yo creo que no hay relación, justo por eso me gusta trabajar desde este lugar, ¿no? Porque en Monterrey y en Nuevo León en general, hablar del espacio público es prácticamente no saber de qué estamos hablando. Hace poco estuve en una reunión con diferentes figuras que no son del arte, que son urbanistas, arquitectos, de la institución de gobierno, y cuando se les cuestionó qué era el espacio público, cómo se definía el espacio público, pues la mayoría no emitió ninguna palabra y algunos dijeron, pues lo que no es privado. Entonces también estas definiciones por discriminación, o sea, como por, ¿cómo se dice? Por descarte, gracias. Pues tampoco nos llevan a un lugar muy específico, ¿no? Entonces creo que el problema del espacio público va mucho más allá, y pensarlo ahora en términos curatoriales, creo que estamos un poco muy lejos de entender un diálogo. Claro, para empezar, habría que entender qué es el espacio público aquí en la ciudad, ¿no? Específicamente, algo que creo que está súper diluido. El mismo ciudadano, ¿no? El mismo usuario, digamos, de estos espacios tampoco lo tiene comprendido, ¿no? Hay quien cree que un espacio público es lo que en realidad no es. Y la ciudad está súper privatizada en ese aspecto, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Hay esta cuestión de el espacio público normalmente es espacio de tránsito, entonces es un no lugar, pero entonces no lo habitas, pero sí está privatizado. Exacto. Es una maraña como súper compleja, y justo trabajar como estar en el espacio público, habitar el espacio público, más allá de una moda que también ha sido, ¿no? Parques de bolsillo, como no flash mobs, pero como tomar la calle en marchas con alguna inclinación política o social. ¿Qué pasa en realidad en el espacio público? Creo que empezando por entender qué sucede ya en el espacio como existe en el espacio público, podríamos empezar a trabajar con él o a conocerlo al menos. Sería una reflexión interesante para un proyecto conjunto, ¿no? Vaya que sí. Sí, yo creo que a eso también habría que sumarle la condición climática de la ciudad, que lo vuelve también muy difícil y que no deja de ser un determinante, ¿no? De cómo se actúa sobre el espacio público, no solo incluso desde lo artístico, desde estas cuestiones, sino todo lo demás, ¿no? Sí, definitivo.
Sí, te lo están resumiendo muy bien. Bueno, yo quiero preguntarles, en su práctica curatorial, ¿ustedes sienten que también hay una práctica autoral? ¿Sienten que hay una especie de convergencia entre la práctica artística y la práctica curatorial? ¿Hay algún statement, algo que ustedes quieran decir con las muestras y los proyectos que están produciendo? Sí, yo creo que sí, sucede eso. Yo creo que algo que remite a la práctica curatorial hoy día es justamente como una especie, si bien de repente funciona como una extensión de la práctica artística, a veces no deja de ser también como una forma de producción, ¿no? De una u otra manera. Y yo creo que depende también del interés de lo que se trabaje, de hacia dónde se quiera llevar lo que se está trabajando y por supuesto el interés del artista, ¿no? Antes que nadie, qué es o hacia dónde quiere ir con el material con el que se trabaja. Pero sí esa como firma que mencionas o ese entrecruce entre práctica artística y proceso curatorial, yo creo que sí tiene una relación cercana de una u otra manera. Depende de cómo se lleve a cabo y qué sea lo que se lleva a cabo. Perdón, adelante. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Francisco y también creo que no solamente como una cuestión autoral, sino como una línea de investigación. Entonces es un desarrollo de un proyecto de investigación desde las prácticas artísticas y con salida en lo curatorial. Es un poco desde donde yo lo trabajo. Sí, en ocasiones tiene una línea definida por parte del artista con el que estás trabajando y en otras ocasiones también toca redefinir lo que se está llevando a cabo, ¿no? Con quién lo estás trabajando y hacia dónde puede direccionarse también sin afectar la condición original de la propuesta. Si pudieras definir tu práctica editorial a la manera de un statement artístico, ¿cómo dirías que podría hablarse de Tres Nubes? Voy a citar a Marguerite Duras para darme una salida fácil con esta, que decía autorretratos a definirme, yo no lo puedo hacer, lo que puede haber son retratos de mí, de los que dicen los demás que yo soy, ¿no? O sea, yo Tres Nubes realmente, si lo tuviera que definir, es tengo obviamente varias intenciones, inquietudes, pero es la relación entre la palabra y la imagen-palabra. Es una de mis grandes obsesiones y ya la trato de desarrollar en Tres Nubes, pero realmente Tres Nubes es una editorial de artistas, económica, que procura trabajar formatos económicos y hasta gratuitos en muchas ocasiones. Por lo mismo de mi postura ante el arte y cuando no sé, cuando hay otros apoyos o catálogos de museos también que tengan como más, que sean más intimistas, más libro de artista realmente. O sea, a mí me gusta romper los formatos y me gusta llegar a soluciones cada vez más ligeras y más interesantes a nivel lectura, obra, texto. O sea, realmente me interesa a mí es la relación entre ambas cosas y creo que cada vez más estoy trabajando hacia las mujeres y lo femenino. Creo que es claro, no estoy cerrada, no es tampoco nada más esto, pero sí me interesa mucho el trabajo de las mujeres y las creadoras. Bueno, nada más para finalizar, compártanos un poco de lo que están trabajando ahora en sus espacios. Ok, bueno, justamente el día de hoy va a sonar también como anuncio, pero hemos estado trabajando tenemos un link, el Expendio tenemos un link muy fuerte con Espacio GAF, que es un sitio que se vuelve también un espacio físico, que es administrado por Marcel del Castillo. Y hemos estado trabajando desde ese tiempo con Yolanda Leal, una artista local pues súper conocida, con un proyecto que como que no había tenido cabida, ¿no? en donde ella lo había querido de repente proponer.
Entonces, hoy tenemos una especie como de evento performático en su estudio, que se llama Yo Estudio, y es como parte de un proyecto expositivo, digamos, es la segunda parte de un proyecto expositivo que tomamos, bueno, que abordamos la semana anterior. La semana anterior o la semana previa a la anterior. Entonces, pues hemos estado trabajando con eso. Tenemos otros proyectos que tienen que ver con procesos de investigación sobre la imagen, sobre los acontecimientos, digamos, medioambientales en la ciudad y pues lo que vaya sumándose también. Bueno, en La Cresta todo el mes de julio está un proyecto de Lucila Garza, que estuvo trabajando en La Cresta como en una residencia para trabajar. Ella hace investigación con el sonido, entonces la oportunidad que tuvo de trabajar en las dimensiones y en el espacio físico de La Cresta le permitió explorar también, o sea, hablar del sonido a partir del movimiento y en el espacio físico, tal cual. Y bueno, después viene Rafael Casas durante el mes de agosto, y en octubre está Mariela Zancari y en noviembre Gabriel Rosas Alemán. Estos dos últimos son también parte del programa curatorial Desde el Cuerpo La Tangente, entonces también tienen como estas características que mencionaba al inicio. Pues yo voy a presentar hoy con el equipo de GAF, Yolanda Leal, una hoja de sala precisamente de su proyecto. Como proyecto curatorial estoy trabajando en un proyecto que inicié hace un poquito más de un año con palabras y el diálogo de artistas con una palabra se llama Sistemas de Semejanza, y pues lo estoy continuando. Espero que antes del fin de año vamos a presentar la palabra acento en revisión. Y en impresos también tenemos un fanzine número 2 sobre el amor. ¿Qué más? Pronto también un poemario que tiene mucho material visual con Rocío Sierón a finales del verano. Y no quiero olvidar a nadie, pero ahí estamos publicando poco a poco. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este segmento de hoy y espero podamos volvernos a encontrar por aquí. Gracias por la invitación. Gracias.